Hay una ley que Napoleon Hill aplicó y que la mayoría ignora, pero está escrita en Mateo 6:33. Si la entiendes, la escasez desaparece de tu vida. No se trata de trabajar más duro, se trata de buscar primero el reino. Pero, ¿qué significa buscar en el lenguaje del éxito? Aquí es donde Napoleon Hill y la Biblia se unen. Hoy, te voy a revelar el código exacto para que tus proyectos dejen de sobrevivir y comiencen a prevalecer. Hay un cansancio que no se nota por fuera. No es el cansancio del que se rinde, ni del que dejó de creer. Es el cansancio de la persona que sigue haciendo lo correcto, que ora, que trabaja, que cuida a su familia, que intenta no fallar, y aún así siente que algo no termina de avanzar. No es falta de fe, es desgaste interno. Muchas personas de fe viven ahí. No lo dicen en voz alta porque no quieren parecer ingratos con Dios. Siguen adelante, cumplen, resisten, pero por dentro hay una pregunta constante que regresa en silencio. ¿Por qué? Si estoy haciendo lo correcto, sigo viviendo con esta presión. La preocupación no siempre se presenta como miedo. A veces, se disfraza de responsabilidad, de pensar demasiado, de revisar números una y otra vez, de acostarse cansado pero con la mente encendida, no de despertar pensando en lo que falta antes incluso de agradecer por lo que hay. Y aquí es importante decir algo con claridad. Dios no se ofende por tus preguntas. Él no se aleja porque estés cansado. La Biblia no fue escrita para personas que nunca dudan, sino para personas reales que viven en un mundo real, con cuentas que pagar, decisiones que tomar y familias que sostener. Mateo 6:33 no fue dicho a personas espiritualmente privilegiadas, fue dicho a gente común, gente que sabía lo que era preocuparse por el pan del día siguiente, personas que no estaban buscando lujo, sino estabilidad, paz, dirección. Este mensaje no es para quien busca atajos espirituales ni promesas rápidas. Es para quien quiere entender. Para quien sabe que Dios es fiel, pero siente que necesita ordenar algo por dentro para dejar de vivir en esta tensión constante. Tal vez no te falta fe. Tal vez te falta claridad. Y hoy vamos a empezar por ahí. Uno de los mayores malentendidos en la vida de fe no tiene que ver con dejar de creer, sino con creer de una manera que no produce dirección. Muchas personas sinceras confunden confianza en Dios con ausencia de orden personal. Y eso, aunque suene espiritual, termina generando frustración silenciosa. Creer en Dios no significa apagar la mente. La Biblia nunca enseña a vivir sin pensamiento, sin decisión o sin responsabilidad. Lo que enseña es a vivir con un orden distinto al del miedo. Sin embargo, con el tiempo, algunos han aprendido una fe que espera, pero no se organiza, que ora pero no ajusta, que confía pero no corrige. Aquí es donde aparece el cansancio, porque la persona siente que está creyendo, pero no ve movimiento, está esperando provisión, pero no hay paz. Y eso genera una sensación peligrosa, la idea de que tal vez Dios no está respondiendo, cuando en realidad lo que falta no es respuesta, sino alineación. Jesús nunca habló de una fe pasiva. Cuando dijo buscad, usó una palabra que implica intención, dirección y constancia. No es un acto emocional, es una práctica diaria. Buscar el reino de Dios no es esperar que todo se resuelva solo. Es ordenar la vida bajo un principio más alto. Aquí es donde muchos se confunden. Piensan que buscar primero el reino significa dejar todo en manos de Dios sin revisar nada propio. Pero la Biblia no funciona así. Dios no ocupa el lugar de nuestras decisiones. Las ilumina. No reemplaza nuestra responsabilidad. La dirige. Napoleon Hill observó algo muy parecido desde la psicología del éxito. Él explicaba
que las personas pueden desear intensamente un resultado, pero si no ordenan su mente y sus hábitos alrededor de ese deseo, el resultado nunca se materializa. No porque falte deseo, sino porque falta coherencia. En la fe ocurre lo mismo. Puedes creer en provisión, pero si tu vida diaria está dominada por la preocupación, la improvisación y la falta de orden, esa creencia no encuentra espacio para operar. No porque Dios no quiera bendecir, sino porque el terreno no está preparado. La fe práctica no elimina la acción, la fe la ordena. Y cuando este malentendido se corrige, la vida espiritual deja de ser una carga y comienza a convertirse en dirección. Mateo 6:33 dice: Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este versículo ha sido repetido tantas veces que para muchos no dejó de escucharse con profundidad. Pero cuando se observa con atención, no es una promesa emocional, es una instrucción práctica. Jesús no está hablando de religión, está hablando de orden. La palabra, primeramente, no se refiere al tiempo, sino a la prioridad. No significa antes de desayunar ni al comienzo del día, sino en el centro de la vida. Jesús no está diciendo que las necesidades no importan. De hecho, todo el contexto del pasaje habla de comida, vestido y sustento. Lo que está corrigiendo no es la necesidad, sino el desorden interior con el que las personas intentan resolverla. Buscar primero el reino de Dios significa permitir que los principios de Dios gobiernen la forma en que piensas, decides y actúas. No es una experiencia mística, es una forma de vida. El reino no es un lugar al que se va, es un gobierno que se acepta. Y todo gobierno funciona por leyes, no por emociones. Cuando Jesús habla de su justicia, se refiere a alinearse con la manera correcta de vivir. Justicia, en este sentido, no es perfección moral, sino coherencia. Pensar de una manera y vivir de otra siempre genera conflicto interno. La fe madura busca coherencia, no apariencia. Aquí es donde el principio se vuelve claro. Dios no promete añadir cosas a una vida desordenada. Promete añadir, cuando el orden correcto se establece primero. La añadidura no es la meta, es la consecuencia. Cuando la prioridad es correcta, el resultado llega como efecto natural. Napoleon Hill observó este mismo patrón, sin lenguaje bíblico. Él decía que las personas que colocan un propósito definido por encima de la gratificación inmediata desarrollan una claridad que atrae oportunidades. Y no porque el mundo las favorezca, sino porque su mente deja de dispersarse. El enfoque crea orden, y el orden crea resultados. Jesús y Napoleon Hill no hablan desde el mismo lugar, pero señalan la misma verdad. Cuando lo esencial ocupa el primer lugar, lo demás se reorganiza. El problema no es que falte provisión, es que muchas veces la vida está organizada alrededor del miedo, no del propósito. Buscar primero el reino no elimina las dificultades, pero sí cambia desde dónde se enfrentan. Ya no se vive reaccionando, sino decidiendo. Y cuando ese cambio ocurre, la paz comienza a aparecer incluso antes de que las circunstancias cambien. Una de las realidades menos habladas en la vida de fe es que una persona puede creer sinceramente en Dios y aún así vivir con la mente desordenada. No por rebeldía, sino por hábito. Y la mente aprende a funcionar bajo presión constante y con el tiempo confunde preocupación con responsabilidad. Jesús abordó este tema con mucha claridad cuando habló del afán. El afán no es trabajar ni pensar, es vivir mentalmente dividido. Es estar en un lugar físicamente, pero en otro, emocionalmente. Es estar con la familia, pero pensando en cuentas. Es estar trabajando, pero anticipando problemas que aún no existen. Ese estado mental
consume energía y nubla la dirección. Aquí ocurre algo importante. La fe no elimina automáticamente esos patrones mentales. Creer en Dios no borra hábitos aprendidos durante años. Por eso muchas personas oran con sinceridad, pero siguen pensando de la misma manera que antes. Y cuando la mente no cambia, la experiencia de vida tampoco cambia. Napoleon Hill explicó este fenómeno desde otro ángulo. Él observó que los pensamientos dominantes terminan convirtiéndose en patrones de acción, y los patrones de acción producen resultados previsibles. No hablaba de fe religiosa, pero sí de una ley mental. La mente tiende a organizar la vida alrededor de aquello en lo que se enfoca constantemente. La Biblia lo expresó mucho antes, aunque con un lenguaje distinto. Proverbios dice que tal como el hombre piensa en su corazón, así es. No es una frase poética, es una descripción de causa y efecto. Lo que gobierna la mente termina influyendo en las decisiones, incluso cuando no se nota. Aquí está el punto clave. Buscar primero el reino de Dios también implica permitir que Dios reordene la manera de pensar. No basta con creer en provisión si la mente sigue operando desde el temor. No basta con hablar de confianza si el pensamiento diario está dominado por escenarios negativos. La justicia de Dios comienza en el interior, no como condena, sino como corrección amorosa. Cuando la mente se alinea con la verdad, las decisiones empiezan a cambiar. Y cuando las decisiones cambian, la vida externa comienza a ajustarse. No se trata de dejar de pensar, se trata de pensar mejor, pensar con orden, pensar con propósito, pensar desde la fe, no desde la urgencia. Y ese cambio mental es uno de los primeros frutos reales de buscar primero el reino de Dios. Aquí es donde la fe deja de ser una idea y se convierte en algo visible, porque buscar primero el reino de Dios no ocurre en el templo, ocurre en la rutina, en la forma en que trabajas, en cómo tomas decisiones pequeñas y en la relación diaria que tienes con el dinero. Muchas personas creen que su problema principal es la falta de oportunidades, cuando en realidad es la falta de dirección. Trabajan mucho, se esfuerzan, cumplen horarios, pero viven reaccionando. No hay un criterio claro que ordene sus decisiones. Y cuando no hay orden, el desgaste es inevitable. En el trabajo, por ejemplo, hay personas que cumplen, pero no avanzan. Hacen lo necesario, pero sin propósito. No porque sean irresponsables, sino porque nunca se detuvieron a preguntarse qué están construyendo realmente. Buscar primero el reino no significa dejar el trabajo en segundo plano. Significa trabajar con una intención más alta que solo sobrevivir al mes. Con el dinero sucede algo similar. El problema no siempre es cuánto entra, sino cómo se administra lo que ya está. Gastos pequeños sin control, decisiones impulsivas, falta de planeación. Todo eso no nace de la maldad, nace del desorden. Y ningún desorden se corrige solo con oración, si no hay ajustes prácticos. Jesús hablaba de provisión, pero también hablaba de fidelidad en lo poco. Porque lo poco revela cómo pensamos. Una persona que no puede ordenar lo pequeño, difícilmente podrá sostener algo mayor. No porque Dios no quiera darle más, sino porque ese más se perdería en el mismo caos. Napoleon Hill observó que las personas exitosas no necesariamente ganaban más desde el inicio, pero sí pensaban de manera más clara. Sabían decir no, sabían postergar, sabían organizar. Esa claridad no era casual, era el resultado de un enfoque definido. La Biblia lo llamaría sabiduría. En la familia también se ve este principio. Decisiones no habladas, conversaciones evitadas, prioridades confusas. Se ama, pero no se ordena. Y el amor sin orden termina agotando. Buscar primero el reino implica permitir que los valores de Dios
también gobiernen el hogar. Tiempos, límites, palabras y decisiones. Nada de esto es espectacular. No hay milagros visibles aquí. Hay ajustes. Pequeños, constantes, reales. Y es precisamente en estos espacios cotidianos donde el reino de Dios comienza a tomar forma práctica. La fe no se demuestra solo en lo que se declara, sino en cómo se vive cuando nadie está mirando. Y cuando el orden comienza a establecerse en lo cotidiano, algo cambia por dentro. La presión baja, la claridad aumenta, y la vida deja de sentirse como una carrera sin dirección. En algún punto del camino, llega un momento incómodo. No es emocional, es interno. No es una crisis visible, es una pregunta que aparece cuando el ruido baja. Es ese instante en el que uno se da cuenta de que ha estado esperando algo de Dios que, en realidad, le toca ordenar a uno mismo. Este es un punto delicado, porque no se trata de culparse. Se trata de asumir responsabilidad con madurez. Hay personas que han orado por provisión durante años, pero nunca han revisado sus hábitos. Han pedido dirección, pero no han detenido su vida para escuchar. Han pedido paz, pero siguen alimentando pensamientos que la destruyen. Aquí es donde la fe deja de ser cómoda, porque buscar primero el reino de Dios también implica aceptar corrección. No castigo, corrección. Y la corrección duele un poco, no porque sea injusta, sino porque nos confronta con lo que hemos evitado mirar. La pregunta no es si Dios puede proveer. La Biblia es clara en eso. La pregunta es si estamos dispuestos a vivir bajo el orden que permite que esa provisión se sostenga. Porque Dios no solo quiere darte algo, quiere que puedas administrarlo sin perder la paz, sin romperte por dentro. Napoleon Hill decía que muchas personas desean resultados nuevos, sin cambiar su forma de pensar ni de actuar. Esperan una consecuencia distinta, repitiendo las mismas decisiones. En la vida espiritual, ocurre lo mismo cuando se ora esperando que todo cambie, sin que nada interno se ajuste. Este es el punto de quiebre. Cuando uno deja de preguntarse, ¿por qué Dios no responde? Y empieza a preguntarse, ¿qué me está pidiendo Dios que ordene? No para merecer bendición, sino para estar preparado para ella. Este momento no se vive con aplausos ni emoción, se vive en silencio, en honestidad, en decisión, y aunque incomoda, no también libera. Porque cuando se asume responsabilidad, la fe deja de ser una carga y comienza a convertirse en dirección. Aquí no termina el camino. Aquí empieza a aclararse. Cuando Jesús habló de buscar primero el reino de Dios, no estaba proponiendo un cambio dramático de vida de un día para otro. Estaba enseñando un principio que se vive en lo cotidiano, en decisiones pequeñas que, con el tiempo, reordenan todo. El error común es pensar que la fe se demuestra con grandes actos, cuando en realidad se construye con constancia. Todo comienza en lo pequeño, en cómo empiezas el día, no con rituales largos ni palabras elaboradas, sino con una intención clara, antes de entrar en la prisa, antes de revisar pendientes, detenerse unos minutos para alinear la mente con la verdad, no para pedir, sino para recordar. Recordar quién gobierna y desde dónde vas a decidir. Luego están los pensamientos que acompañan el día. No se trata de ignorar los problemas, sino de evitar que se conviertan en el centro de todo. Cada vez que la mente regresa obsesivamente a la preocupación, se pierde claridad. Aquí la fe se vuelve práctica. Elegir conscientemente qué pensamientos alimentar y cuáles no. Napoleon Hill enseñaba que los pensamientos repetidos se convierten en hábitos mentales. La Biblia lo expresó como renovación del entendimiento. En lo práctico, esto implica revisar decisiones simples, gastos que no aportan, compromisos que desgastan,
conversaciones que drenan. No todo lo que se puede hacer conviene. Buscar primero el reino implica aprender a decir no sin culpa. El orden también protege la energía. En el trabajo, la aplicación es clara. Y no trabajar solo para cumplir, sino para construir algo con sentido. Hacer bien lo que toca hoy, aunque no sea ideal, pero hacerlo con excelencia. La Biblia habla de trabajar como para Dios, no como para agradar a hombres. Eso cambia la actitud, y con el tiempo, abre puertas. En la familia, el principio se ve en la manera de priorizar. Tiempo real, no solo presencia física, conversaciones honestas, aunque sean incómodas, límites claros. El amor necesita estructura para sostenerse. Nada de esto ocurre de forma perfecta. La fe madura no busca perfección, busca dirección. Habrá días en los que se avance poco, pero avanzar poco sigue siendo avanzar. Lo peligroso no es avanzar lento, es no avanzar. Dios no espera que cambies toda tu vida en una semana. Espera disposición diaria. Hoy, cuando esa disposición se traduce en acciones pequeñas pero constantes, algo comienza a alinearse por dentro. La ansiedad disminuye, la claridad aumenta, y la vida deja de sentirse desbordada. Buscar primero el reino no es una carga extra, es una forma más ordenada de vivir. Y cuando el orden se establece en lo pequeño, lo grande comienza a acomodarse casi sin darse cuenta. Uno de los errores más comunes en la vida espiritual es confundir fe con intensidad momentánea. Muchas personas viven picos de entusiasmo, toman decisiones fuertes por unos días y luego regresan exactamente al mismo punto. No porque sean débiles, sino porque la intensidad no es sostenible cuando no hay estructura. Dios nunca pidió intensidad constante, pidió fidelidad diaria. La Biblia no honra los impulsos, honra la perseverancia. Jesús habló de tomar la cruz cada día, no de cargarla una vez con emoción. El reino de Dios no se construye con momentos espectaculares, sino con hábitos discretos. Aquí es donde la fe madura se diferencia de la fe impulsiva. La fe madura entiende que los resultados reales toman tiempo. No se desespera cuando no ve cambios inmediatos. No abandona el principio porque el proceso sea lento. Confía en que lo que está bien ordenado, eventualmente, dará fruto. Napoleon Hill observó lo mismo desde la disciplina mental. Él explicaba que el éxito no depende de esfuerzos aislados, sino de la repetición constante de decisiones correctas. No es hacer mucho un día, es hacer lo correcto todos los días. Esa constancia crea una inercia que, con el tiempo, se vuelve visible. En la vida espiritual, ocurre igual. Y orar un día con intensidad y luego vivir desordenadamente el resto de la semana no produce transformación. Leer la Biblia solo cuando hay crisis no reordena la mente. Buscar primero el reino implica una práctica sostenida, incluso cuando no hay emoción. Esto libera mucha presión, porque ya no se trata de hacerlo todo perfecto, sino de hacerlo constante, de volver al principio cuando uno se distrae, de corregir cuando se falla, de retomar el orden sin culpa. Dios trabaja en procesos largos porque los procesos largos forman carácter, y el carácter sostiene la bendición cuando llega. La provisión sin carácter se pierde, la paz sin orden se evapora. Cuando entiendes esto, dejas de perseguir resultados rápidos y comienzas a construir una vida estable. Y esa estabilidad, aunque silenciosa, es una de las mayores evidencias de que el reino de Dios está tomando su lugar. Llegados a este punto, es importante decir algo con honestidad y calma. Dios no te ha dejado sin respuesta. Tampoco te ha pedido algo imposible. Lo que ha hecho, desde el inicio, es darte un principio claro para vivir con mayor paz, claridad y estabilidad.
Ese principio no es nuevo, ni complicado, ni místico. Es orden. Mateo 6:33. No es una frase para memorizar y repetir cuando hay problemas. Es una manera de vivir. Buscar primero el reino de Dios significa permitir que sus valores gobiernen tu forma de pensar, decidir y actuar, incluso cuando nadie está mirando y cuando no hay resultados inmediatos. Tal vez hoy no necesitas más información espiritual. Tal vez necesitas aplicar lo que ya sabes de una manera más constante y consciente. Ordenar pensamientos. Revisar decisiones. Ajustar hábitos. No para ganar el favor de Dios, sino para vivir alineado con lo que Él ya estableció. Napoleon Hill decía que cuando una persona entiende un principio, pero no lo aplica, ese principio no tiene poder en su vida. La Biblia dice algo muy similar. La fe sin obras está incompleta, no porque la fe no sea real, sino porque necesita manifestarse en acción. Este no es un llamado a hacer más cosas, sino a hacerlas mejor, con intención, con dirección, con constancia. Dios ya hizo su parte al revelar el principio. Ahora la aplicación te corresponde a ti. Tómate un momento, no para prometer nada, sino para decidir algo pequeño y concreto que puedes ordenar a partir de hoy. Ahí es donde comienza el cambio real. Dios ya te dio el principio. Ahora te toca vivirlo.